Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, salseo y todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Espero que estén listos y bien cómodos porque hoy vamos a hablar de un tema que ha estado dando vueltas en las redes sociales y que honestamente me tiene con el café hirviendo. Sí, como ya habrán leído en el título, hoy vamos a hablar de Neslihan Atagül y de esa supuesta explosión que tuvo con Burak, o más bien por Burak. Y cuando digo Burak me refiero obviamente a Burak Özçivit. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? ¿Realmente Neslihan llegó a ese punto de hartazgo? Vamos a desmenuzar todo esto juntos. Pero antes de que nos metamos de lleno en el chisme, quiero recordarles, por favor, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo con las últimas noticias, teorías y por supuesto, el salseo más jugoso del mundo turco. Ustedes saben que aquí no nos guardamos nada y siempre les traemos la información de primera mano, o al menos, lo intentamos. Así que ya lo saben, suscríbanse y no se pierdan de nada. Ahora sí, pongámonos serios. A ver, el rumor de que Neslihan Atagül explotó por Burak Özçivit no es nuevo. De hecho, lleva años rondando por internet, alimentado por diversas fuentes, algunas más creíbles que otras. ¿De dónde viene todo esto? Pues principalmente de su trabajo juntos en la famosísima serie Kara Sevda. En Kara Sevda, Neslihan y Burak interpretaron a Nihan y Kemal, una pareja que a pesar de los obstáculos, luchaba por su amor. La química entre ellos en pantalla era innegable y eso, como suele pasar, dio pie a todo tipo de especulaciones fuera de ella. Muchos fans fantaseaban con que la relación traspasara la pantalla y se convirtieran en pareja en la vida real. Sin embargo, la realidad era muy diferente. Neslihan está felizmente casada con Kadir Doğulu, otro actor turco muy talentoso, y Burak, por su parte, está casado con Fariye Evcen, también actriz, y tienen un hijo. Así que desde el principio, la idea de un romance entre Neslihan y Burak era pura especulación. Pero ¿por qué entonces se habla de una explosión? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Durante la grabación de Kara Sevda, se filtraron rumores sobre ciertas tensiones en el set. Al parecer, Fariye Evcen, la esposa de Burak, era muy celosa y no le gustaba nada la cercanía que su esposo tenía con Neslihan en las escenas románticas. Se dice que en algunas ocasiones incluso visitaba el set para vigilar la situación, lo que evidentemente generaba cierta incomodidad. Además, a esto se sumaba la presión de los fans que, como les dije, querían verlos juntos fuera de la pantalla. Esta constante insistencia y las comparaciones entre Neslihan y Fariye, parece ser que llegaron a cansar a Neslihan. Imagínense la situación, estar trabajando en una serie exitosa, tener que lidiar con escenas románticas con tu compañero, soportar los celos de su esposa y además, tener que aguantar a los fans que te emparejan con él y te comparan con su mujer. Un combo explosivo. Ahora bien, ¿qué fue lo que supuestamente hizo que Neslihan explotara? Aquí es donde las versiones varían. Algunas fuentes afirman que Neslihan se cansó de que Burak siempre priorizara los deseos de su esposa y que en algunas ocasiones, esto afectara el trabajo en la serie. Se dice que Fariye pedía cambios en el guión o en la forma en que se grababan ciertas escenas, y que Burak, para evitar problemas con ella, accedía a sus peticiones, lo que obviamente molestaba a Neslihan y al resto del equipo. Otras versiones, más extremas, aseguran que hubo una discusión fuerte entre Neslihan y Burak en el set, en la que Neslihan le reclamó su actitud y le dijo que estaba siendo poco profesional al permitir que su vida personal afectara su trabajo. Incluso se habla de gritos y de un ambiente muy tenso. Sin embargo, hay que tomar estas versiones con pinzas, ya que no hay confirmación oficial de nada de esto. Lo que sí es cierto es que después de Kara Sevda, Neslihan y Burak no volvieron a trabajar juntos, ni siquiera se les ha visto interactuar públicamente. Esto obviamente alimenta aún más los rumores de una mala relación entre ellos. Algunos dicen que llegaron a un acuerdo para no coincidir en ningún proyecto futuro, mientras que otros simplemente creen que sus caminos se separaron de forma natural. Ahora, quiero ser clara en algo, todo esto son rumores y especulaciones. No hay pruebas concretas de que Neslihan haya explotado realmente con Burak, ni de que su relación sea realmente mala. Es posible que haya habido tensiones en el set, como suele ocurrir en cualquier trabajo, y que la presión de los fans haya contribuido a crear un ambiente incómodo, pero de ahí a una explosión, hay un trecho. Además, hay que tener en cuenta que los medios de comunicación turcos
al igual que los de cualquier otro país, a veces tienden a exagerar las cosas y a crear dramas donde no los hay. Así que debemos ser cautelosos a la hora de creernos todo lo que leemos o escuchamos. Lo que sí podemos decir es que la situación fue cuanto menos complicada. Imagino que no debe ser fácil trabajar en un ambiente donde hay celos, presión y expectativas irreales. Y es comprensible que Neslihan en algún momento se haya sentido frustrada o molesta. Pero de ahí a una explosión, como dice el título, creo que es una exageración. En resumen, el rumor de que Neslihan Atagul explotó por Burak Ozcivit se basa en especulaciones sobre tensiones en el set de Kara Sevda, alimentadas por los celos de la esposa de Burak, la presión de los fans y la falta de interacción pública entre los actores después de la serie. Si bien es posible que haya habido cierta incomodidad o frustración, no hay pruebas concretas de que haya habido una explosión real. Así que, como siempre, les invito a tomarse estos rumores con pinzas y a no creer todo lo que leen en Internet. Y bueno, mi gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado del chisme. Recuerden que aquí siempre les traemos la información más jugosa del mundo turco, pero siempre con un poquito de precaución y sin creernos todo al pie de la letra. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. De verdad, valoro muchísimo su apoyo y su tiempo. Sin ustedes, este canal no sería posible. Ahora, me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que realmente Neslihan explotó con Burak? ¿O creen que todo es una exageración de los medios? ¿Qué opinan de los celos de Fariye Evcen? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un favor. Si les gustó este vídeo, por favor, déjenme un like, compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos del mundo turco y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Así que ya lo saben, denle like, compartan y suscríbanse. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Asterisco, asterisco, asterisco. Alto ahí, chismosos. Que no se acaba aquí la cosa. Porque como ustedes bien saben, en el mundo del espectáculo turco, donde hay humo hay fuego. Y aunque no tengamos la confirmación de una explosión con fuegos artificiales, sí que podemos rascar un poquito más para ver qué se esconde detrás de la cortina. Así que volvamos a Kara Sevda y analicemos un poco más a fondo la dinámica que se generó en el set. Es innegable que la serie fue un éxito rotundo, tanto en Turquía como a nivel internacional. La historia de amor imposible entre Nihan y Kemal cautivó a millones de espectadores, y parte de ese éxito se debió a la química innegable entre Neslihan y Burak. Pero, ¿esa química era puramente profesional, o había algo más? Aquí es donde entran en juego las famosas fuentes cercanas a la producción. Esas fuentes anónimas que siempre tienen información jugosa para compartir, aunque nunca sepamos si son del todo fiables. Según estas fuentes, la tensión en el set no solo provenía de los celos de Fariye, sino también de la propia intensidad de las escenas románticas que debían grabar Neslihan y Burak. Imaginen por un momento la situación: están interpretando a una pareja apasionada, con escenas de besos, abrazos y miradas intensas. Es inevitable que en cierto punto se genere una conexión emocional con tu compañero de trabajo. Y si a eso le sumamos la presión de los fans que te quieren ver emparejado en la vida real, la cosa se puede poner bastante complicada. Se dice que Neslihan, a pesar de estar felizmente casada, se sentía incómoda con la atención que se le daba a su relación con Burak. No quería que su matrimonio con Kadir se viera afectado por rumores y especulaciones. Además, le molestaba tener que estar constantemente desmintiendo un romance que nunca existió. Por otro lado, Burak se encontraba en una posición aún más delicada. Tenía que lidiar con los celos de su esposa, la presión de los fans y al mismo tiempo mantener una buena relación profesional con Neslihan. Al parecer, intentaba complacer a todos, pero eso solo empeoraba la situación. Se rumorea que Fariye en algunas ocasiones llegaba al set con exigencias muy específicas sobre cómo debían grabarse las escenas románticas. Pedía que se evitaran ciertos ángulos de cámara, que se redujera el contacto físico y que se le diera más protagonismo a su esposo en las escenas de pareja. Estas exigencias obviamente generaban malestar entre el equipo de producción y especialmente entre Neslihan,
quien sentía que su trabajo se estaba viendo afectado por la inseguridad de Farille. Algunos miembros del equipo aseguran que en más de una ocasión, Neslihan y Burak tuvieron discusiones acaloradas sobre este tema. Neslihan le reclamaba a Burak que no defendiera su trabajo y que permitiera que su esposa interfiriera en la serie. Burak, por su parte, se justificaba diciendo que solo quería evitar problemas en su matrimonio. Y aquí es donde, según algunas fuentes, se produjo la famosa explosión. Al parecer, durante la grabación de una escena particularmente intensa, Neslihan perdió la paciencia y le gritó a Burak delante de todo el equipo. Le reprochó su falta de profesionalismo y le dijo que estaba harta de tener que lidiar con los celos de su esposa. Después de este incidente, la relación entre Neslihan y Burak se tensó aún más. Evitaban hablarse fuera de las escenas y el ambiente en el set se volvió muy incómodo. Aunque lograron terminar de grabar la serie, quedó claro que su relación no volvería a ser la misma. Ahora bien, ¿qué hay de cierto en todo esto? Como les dije al principio, todo son rumores y especulaciones. No hay pruebas concretas de que la explosión realmente haya ocurrido. Sin embargo, la falta de interacción pública entre Neslihan y Burak después de Kara Sevda, y los testimonios de algunas fuentes cercanas a la producción, sugieren que al menos hubo cierta tensión en el set. Y aquí es donde entra en juego otro factor importante, la cultura turca. En Turquía, la vida privada de los actores y actrices es objeto de constante escrutinio público. Los medios de comunicación están siempre al acecho de cualquier escándalo o rumor que pueda generar titulares. Y los fans, por su parte, tienen una obsesión particular por emparejar a sus ídolos en la vida real. Esta presión constante puede ser muy difícil de manejar, especialmente para actores y actrices que están casados o comprometidos. Tienen que lidiar con los celos de sus parejas, la presión de los fans y la atención constante de los medios de comunicación. En el caso de Neslihan y Burak, la situación se vio agravada por el éxito rotundo de Kara Sevda y la química innegable entre ellos. Los fans estaban obsesionados con la idea de que se convirtieran en pareja en la vida real, y eso generó una presión enorme sobre ambos actores. Es comprensible que en algún momento, Neslihan se haya sentido frustrada y molesta con esta situación. No quería que su matrimonio con Kadir se viera afectado por rumores y especulaciones, y le molestaba tener que estar constantemente desmintiendo un romance que nunca existió. Y es posible que en un momento de frustración, haya tenido una discusión acalorada con Burak. Pero de ahí a una explosión, con gritos y reproches delante de todo el equipo, creo que es una exageración. Lo más probable es que haya habido tensión en el set, discusiones privadas y un ambiente incómodo. Pero no creo que haya habido un incidente tan dramático como el que se describe en algunos rumores. En definitiva, la historia de Neslihan Atagul y Burak Ozcivit es un ejemplo más de cómo la fama y la presión mediática pueden afectar las relaciones personales y profesionales. Es un recordatorio de que detrás de las luces y el glamour del mundo del espectáculo, hay personas reales con sentimientos y problemas como los de cualquiera. Así que, mi gente, la próxima vez que lean un rumor sobre una explosión entre dos actores, recuerden tomarlo con pinzas y no creer todo lo que leen en Internet. Porque, como bien saben, en el mundo del espectáculo, la verdad suele ser mucho más compleja y matizada de lo que parece a simple vista. Y ahora sí, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo del chisme de Neslihan y Burak. Recuerden suscribirse al canal, darle like al vídeo y dejar sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y no olviden mantenerse al tanto del salseo turco, que siempre hay algo nuevo que contar.